Estados Unidos tiene el mismo nivel de actividad previo a la crisis. Argentina no. ¿Por qué? Porque mandó a la quiebra con este modelo de cuarentena a miles de empresas. No solo eso, sino que destruyó 3,6 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, es decir, Argentina, si ustedes quieren, contrajo la frontera de posibilidades de producción. O sea, inexorablemente los salarios en Argentina van a ser más bajos. Todos vamos a ser más pobres. Entonces, explosión de oferta de dinero, caída de la demanda de dinero, caída del nivel de actividad, digo, boom, se llama bomba, listo, digo, póngalo como quiera. Esto explota, más tarde, más temprano, el tiempo de Dios. Pero tarde o temprano explota. O sea, no hay otra alternativa. Va a explotar de más tarde, temprano, y el otro día se le escapa, va a explotar. Digo, no hay otra, explota. O sea, y a esto se le suma un problema adicional. El año que viene estamos esperando duplicar la cantidad de dinero. Y como si todo eso fuera poco, les paso un dato. Hoy M1 en términos de PBI es cerca de 13%. El M1 nocional, o sea, el de equilibrio, es 4. Entonces, ¿cómo se arregla la relación M1-PBI a niveles de equilibrio? Bueno, la historia muestra que siempre se arregla por precio, o sea, implicaría que es necesario triplicar el nivel de precios. Entonces, estoy duplicando la cantidad de dinero y estoy triplicando los precios por un ajuste de demanda, o sea, multiplico por 6. O sea, eso es una inflación del 500%. No solo eso, ahora vamos a otro punto peor todavía. La pregunta es, ¿alguien de ustedes cree que si la inflación se fuera a esos niveles la gente se quedaría cómodamente en pesos? Nadie lo haría, nadie. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿a cuánto puede llegar a caer la demanda de dinero en una situación de pánico? Les paso un dato. Durante la hiperinflación de Alfonsín en el 89, en el pico, o sea, cuando se da la situación más complicada, recuerden que veníamos de un plan de estabilización del primavera, había resultado exitoso porque había desacelerado los precios, digamos, hasta había caído el dólar y compraban dólares el Banco Central. Bueno, la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI. Para que tengan un orden de magnitudes, si M1 en términos de PBI es 13, digamos, estamos en 5 por 13, o sea, 50 y 15, 65, la multiplicación del nivel de precios. O sea, 6.400% de inflación. Y si consideramos que vamos a duplicar la cantidad de dinero, 6.500 por 2 le da 13.000. O sea, estamos hablando de 12.900%. O sea, ¿se dan cuenta del desastre monetario que tenemos? ¿Y qué va a hacer este gobierno para arreglar eso? ¿Va a seguir manteniendo restringida la economía? Si ustedes siguen manteniendo restringida la economía, apretando el mercado monetario, van a seguir generando exceso de demanda. Quiere decir que va a haber un exceso de oferta en el resto de la economía, o sea, va a implicar tasas de interés altísimas, por ende, va a implicar exceso de oferta en el mercado de bienes que va a hacer caer el nivel de actividad, eso va a generar exceso de oferta en el mercado de trabajo, va a hacer caer el nivel de empleo, y eso va a generar básicamente que va a empeorar los números fiscales, por lo tanto, o sea, vamos a tener más emisión de dinero y más caída de la demanda de dinero, o sea, más exceso de oferta de dinero, o sea, más presión en precios. Entonces, cuanto más tarde el gobierno en salir de esta situación, la explosión cada vez va a ser más grande. Y el daño causado durante la transición es mayor. Esto, digamos que nosotros lo venimos señalando desde el inicio. Lo ha hecho José Luis, lo ha hecho el propio Luis Rosales, peleando solo ahí en el programa de Feynman.
hemos avisado. Si ustedes jodían con el tema de la cuarentena cavernícola, la situación iba a ser peor. ¿Por qué? Porque tanto se estiró la cuarentena que empezaron a dañar el sistema productivo. Entonces, ahora se perdieron 3,6 millones de puestos de trabajo. ¿Quién los va a recuperar? ¿Alberto Fernández de Kirchner? ¿Quién les va a dar empleo? ¿El imbécil de Máximo Kirchner? ¿O el idiota de Carlos Heller con el impuesto a las grandes fortunas? ¿De qué estamos hablando? Esto es un desastre. Por lo tanto, vamos a tener una crisis económica descomunal. La crisis social va a ser peor todavía. No la va a poder manejar ni el peronismo. 75% de pobreza no lo puede manejar ni el peronismo. Porque además las cosas que son necesarias para salir de este atolladero, justamente el gobierno cree en todo lo opuesto. Lo que pasa es que son tan disparatadas las propuestas que vienen del Instituto Patria que las del imbécil de Guzmán parecen razonables cuando son otro disparate. Es más, digamos, hemos reestructurado la deuda, ¿sí? Después de confeccionar o perfeccionar el default el 22 de agosto de este año, en una negociación absolutamente ineficiente, porque cuando arrancó la negociación, Guzmán ofrecía 39 y los acreedores querían 55, tardamos 8 meses para ofrecerle 54,80. ¿Ok? Por lo tanto, digamos, o sea, el problema ahí pasa por otra cosa. ¿Y quieren que le diga algo? O sea, hubo gente que le dijo a Guzmán, cerrá de una vez, cerrá. Si no, seguía negociando el imbécil. O sea, ¿y cuánto le dio? Lo que los acreedores querían. O sea, la peor negociación de todas. Le dio lo que quería, tardó casi 9 meses, nos dejó sin financiamiento en la pandemia, o sea, lo peor del mundo. Entonces, y además vamos a tener la peor crisis sanitaria de la historia. Como bien decía Luis, estamos cuartos en la cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir, además hicimos todo mal sanitariamente. Somos los peores del mundo, o sea, somos el peor país del mundo. Hicimos todo mal, con el verso ese, el Estado presente. Ahora, el punto es cómo salimos de esto. Entonces, digamos, vamos y le vamos a llorar la carta al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque en estos 3 años, digamos, ¿cuál es la estrategia de manejo de deuda de este gobierno y de Alberto Fernández y de Guzmán? Patear todo para adelante, que el problema le caiga a otro. Se llama así, nada más. O sea, se llama tirándole la papa caliente al otro. O sea, están jugando al huevo podrido. ¿No? Entonces es interesante, digo, jugando el huevo podrido. Bueno, ahora digo, tienen estos 3 años vencimiento con el fondo por 44.000 millones de dólares. Digamos, jugando el huevo podrido, se tirárselo al otro, digamos, ¿cuál es el problema? Y que los préstamos del fondo, digamos, para estirarlos hay que ir a un crédito de facilidades extendidas. Los créditos de facilidades extendidas requieren de reformas estructurales. Reformas que bajo ningún punto de vista este gobierno está dispuesto a hacer. Por lo tanto, digamos, tenemos un problema. O sea, de no tener plan, ahora tienen el plan del fondo, que básicamente es hacer la reforma que este gobierno bajo ningún punto querría hacer.